La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Iremos a la gloriosa palabra de Dios. Recuerde que la palabra que hemos estado mencionando es Mateo capítulo 13, versículos 24 al versículo 30. Se nos habla acerca de la semilla que Satanás siembra. Hay dos grandes sembradores. Uno que es santo, perfecto, justo, recto en todo, y el otro es el que siembra completamente engaño, tristeza, dolor, injusticia. Hemos enumerado varias de esas semillas y venimos explicando con más detalles respecto a la semilla. En el programa anterior del día de ayer les hablaba de la semilla de la injusticia. Semilla que el enemigo llamado el diablo siembra en los corazones y en la mente de multitud de personas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la primera carta que escribe, según el capítulo 6, versículo 9, nos enseña en ese pasaje, haciéndonos una gran pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Es decir, el reino de Dios. Nadie caminando en el tipo de injusticia, cualquier injusticia, donde tú la practiques y cómo la practiques, toda injusticia es pecado y trae la ira de Dios cuando el hombre no para de pecar haciendo la injusticia. Hablábamos acerca de los jueces, hablábamos acerca de las autoridades que están en alta eminencia, y quiero continuar en esa parte. A través de Miqueas, en el capítulo 3, versos 11 y 12, donde Dios dice a través del profeta Miqueas, hablándole al pueblo, y le dice: sus jefes juzgan por cohecho. Es decir, personas que cobran, personas que piden una mordida para hacerle cualquier trabajo. Hay personas así. Recuerdo un caso en El Salvador. Descaradamente me dice una persona: ¿cuánto te vas a dar? Si mejor das, más rápido te sale el caso. Eso es juzgar por cohecho. Aún los sacerdotes enseñan por precio. Si me pagas tanto, te enseño. Si me pagas tanto, te predico. Sus profetas adivinan por dinero. Procuran adivinarle todo lo que la gente quiere oír por dinero. Si me pagas tanto, te voy a profetizar. Si no, no te profetizo. Se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Es lo que ellos dicen. Pero toda injusticia cree la gente que Dios no está observándola, pero Dios la está observando. ¿Cómo escapar del veneno de la injusticia? Es reconociendo que hemos sido engañados, que hemos pecado practicando la injusticia. Debemos pedir perdón a Dios y apartarnos de la injusticia para alcanzar misericordia, para que la misericordia de Dios jamás se aparte de nosotros. Entonces, cuán interesante es que aprendamos ciertamente a obedecer a Dios en todas las cosas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los jefes juzgan por cohecho y los sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero? Cuando esto sucede, hace que aquellos pueblos sean
convertidos en desiertos, en muladares, sean convertidos en nada. ¡Qué terrible! Si usted se mete al internet, busque respecto a juicios como terremotos. Usted va a encontrar grandes ciudades derribadas por los terremotos, miles de edificios desquebrajados, ciudades que desaparecieron por las explosiones de volcanes, grandes pueblos que fueron aterrados por los volcanes o por la lluvia que trajo lodo, piedra, árboles, arrasando con poblaciones. Es que la injusticia acarrea destrucción. Miqueas 3:12 dice: por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo. Es decir, tendrá guerra, será robada, será saqueada por causa de vosotros. Vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbres de bosque. Así se convierten las grandes poblaciones cuando los jefes, los líderes religiosos son injustos. El pecado de la injusticia, como dije ya, no la siembra Dios en el corazón del individuo, la siembra Satanás. Y por eso debes levantarte contra el diablo, pero en tu capacidad no puedes, ni yo tampoco. Debo de acudir a Dios para poder ser completamente vencedor. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, dice a través de Santiago. Si usted no resiste al diablo, es porque necesita a Cristo. Y a través de que Cristo le haya perdonado, le haya limpiado, Él le dará el poder para resistir todo pecado. Le dará poder para decir no a Satanás. Pero si usted le encanta la injusticia, entonces las consecuencias que usted pagará son espantosas y terribles. Nunca jamás querrá volver a ser injusto. Es necesario que aprenda a ser justo. En Malaquías 3:5, Dios dice: vendré a vosotros para juicio. Es decir, contra los injustos. Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Los hechiceros trabajan todo el tiempo el 100% injustos. Engañan a su gente. Le engañan robándole cantidades de dinero. Que si me pagas tanto, si me das tal propiedad, si me das tal negocio, entonces te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. Y engañan a la gente diciendo: fulano, la fulana te tiene hechizado, te tienen acá, te tienen allá. Pero Dios dice: vendré a vosotros por juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los que son adúlteros, es decir, a esos que no respetan su matrimonio, que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. El Señor dice claramente: voy a derramar mi ira sobre de ellos, sobre los hechiceros, sobre los adúlteros y contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Está hablando contra los ricos millonarios que hacen trabajar a sus empleados horas y horas y nunca les pagan las horas extras. Los tienen trabajando desde tempranas horas hasta bien noche y todavía dicen: no te puedo pagar, porque son avarientos, son ricos avarientos. Y el Señor dice: yo traigo el ay para ellos, traigo látigo contra ellos. Mas Dios no quiere derramar su ira contra ustedes, señores hechiceros y señoras hechiceras. Dios dice: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tus mentiras, arrepiéntete de los fraudes, arrepiéntate de robarte el salario de los obreros.
Deja de tratarlos con injusticia al extranjero. ¿Cuántos gobiernos y autoridades hay hoy cómo maltratan a los pobres extranjeros como que si fueran animales, encadenados de los pies, encadenados de las manos? Eso no es de Dios. Eso acarrea la ira de Dios. Deben de temblar jueces, deben de temblar las autoridades, deben de temblar los hechiceros, todos los que son adúlteros, fornicarios, deben de temblar ante la mano poderosa de Dios. Es mejor convertirse a Dios, es mejor humillarse ante Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dijo el Señor Jesús, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Le está hablando a los líderes religiosos, aquellos que también ciertamente usan el evangelio para estafar, para llevar al caos a mucha gente. El evangelio no es para estafar a nadie. El evangelio es para salvación. El evangelio es para vida. El evangelio es para restauración de las almas, para que la gente entre a morar en las moradas eternas y gloriosas y supremas. El evangelio es para sacar a la gente de donde han caído. Y Dios dice, yo voy a restaurar, yo voy a salvar, yo voy a traerles vida, voy a sanar sus heridas, voy a vendar sus heridas. Ese es el evangelio. Pero aquellas personas que aman tanto la injusticia y el robo, Dios dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué le llama así? Primero, porque ellos aparentan ser justos, pero no son justos. Son unos malvados y terribles. Y el Señor usa la ilustración del vaso y del plato. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, que el vaso de su corazón, el plato de su corazón, lo que hay de alimento se llama robo y se llama injusticia. Y Dios dice, ay de vosotros hipócritas. Y cuando el Señor usa ese ay, es que esa persona, si no tiene un genuino encuentro con Dios, va para el infierno, va para el castigo eterno. En el libro de Juan capítulo 7, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dios es un Dios de justicia, habla lo correcto y hace lo correcto. Qué importante es. En Juan 7, 19 nos dice las Santas Escrituras, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Tantos religiosos escuchando las enseñanzas de Jesús y queriendo matarlo y con una Biblia bajo el brazo. Qué terrible los religiosos, los que no tienen a Dios en su corazón, quieren matar, quieren destruir. El evangelio no es para matar, no es para destruir. El evangelio es claro y preciso. Yo vine para dar vida y vida en abundancia. Es decir, el evangelio es para que las almas sean sanadas, para que las almas sean protegidas. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Dios nos manda amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos, no hacer injusticia al prójimo. Pero en este caso, en cuanto a Jesús, le dice el mismo Señor, ¿no les dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Eran injustos, maestros que tenían la ley de Dios en sus manos, pero usaban de injusticia. Nunca practicaban la ley.
Y ahora quieren matar al propio Hijo de Dios. ¿Por qué procuráis matarme? Dice el Señor. Si tenéis la ley en vuestras manos, ¿por qué procuras matarme? Por eso es que Dios dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La gente procura detener con injusticia la verdad, pero qué triste, qué lamentable. Y dicen ser cristianos, se dicen ser personas que aman y temen a Dios. Si temiesen a Dios, anduviesen en rectitud. Si temiesen a Dios, hicieran negocios correctos. Si temiesen a Dios, cuidaran del prójimo. Si temiesen a Dios, anduvieran en santidad. Alabado sea Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estando atestados esta gente de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 8, 9 también declara, viene tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. En Romanos capítulo 3, verso 5, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Según el verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por supuesto que estoy presentando un evangelio no bien presentado. Es necesario presentar el evangelio correctamente. ¿Por qué no decir, dice Pablo, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esa es la enseñanza de mucha gente torcida, injusta. Dios manda que sembremos el bien para que venga el bien. Es cierto que habrá muchas veces problemas, pero esos problemas no nos están condenando porque estamos haciendo el bien. Ellos hacen mal pensando que estamos haciendo mal, pero si hacemos lo justo, somos recompensados como justos, y ellos para eterna perdición. En 1 Corintios 13:6, no se goza el verdadero amor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 2 Corintios capítulo 6, verso 14, dice Dios también, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tiene compañerismo ninguno. Por lo tanto, dice el Sagrado Escritor, apártense, no se unan en yugo desigual. El yugo desigual consiste en la justicia con la injusticia. Si yo soy justo, no debo de caminar con la injusticia. De ninguna manera, no debo de amistarme con la injusticia, no debo de practicarla, porque he llegado a ser justo por la gracia de Dios. Por eso es que dice Pablo el apóstol, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo entonces tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Colosenses capítulo 3, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Sembraste esa injusticia, esa es tu cosecha. Pero para que esa cosecha no la levantes,
Arrepiéntete de tu injusticia, apártate de la injusticia, ve a Jesús, sirve al Señor, camina con Él, sirve al Señor todos los días de tu vida y serás prosperado. No se te olvide, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, ¿qué más podremos decir según las Santas Escrituras? En la carta segunda a los tesalonicenses, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 8 y 9 y 10, dice que las personas que andan en la injusticia, esas personas tendrán problema en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así viene Dios contra los que practican injusticia. En llama de fuego viene para dar su pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los desobedientes son injustos, los obedientes son justos. Entonces, segundo de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice que los injustos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es con aquellos que se deleitan en la injusticia todo el tiempo, no temen a Dios ni quieren servir a Dios. Viene entonces una decadencia terrible y espantosa sobre ellos. También las Santas Escrituras dice claramente que cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, el Señor Jesucristo será admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, hermanos, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad en toda obra de fe con su poder. Así Dios ha preparado para los justos, pero para los impíos viene juicio espantoso y terrible. Ahora bien, en cuanto a los justos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Cristo por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora Pedro en su carta segunda, capítulo 2, verso 13, también nos dice, recibiendo el galardón de su injusticia, hablando de los injustos, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Viven, es decir, en dos aguas, en las limpias y en las sucias, pero serán cortados, eliminados. Primero de Juan capítulo 5, verso 17, nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si usted confiesa su pecado a Dios, Dios lo perdonará, Dios lo limpiará, Dios lo restaurará. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio, dice a través de Job capítulo 19, verso 29. Es necesario temer a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es un Dios recto en lo que hace y en lo que dice. Debes amar a Dios porque Él está dispuesto a restaurarte, a bendecirte. No debes seguir en el camino de la injusticia. Teme a Dios y sirve a Dios. Porque si sigues con esa semilla de injusticia puesta por el diablo en tu corazón, perecerás juntamente con el diablo. Es necesario que abraces a Cristo Jesús, lo ames y lo sirvas para siempre. Oh Dios, gracias por la muchedumbre de almas que tiemblan a tu palabra. Bendícelos, prospéralos. Y aquellos que caen de rodillas, que se humillan delante de ti, oh Dios, perdónalos, restaura sus vidas.
y toda la gloria te la damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados televidentes, deseo que la paz de Dios siga con usted. No deje que el diablo le siembre semillas en su corazón. Ame a Dios sobre todas las cosas. Recuerde, le esperamos con tanto aprecio y con todo el amor en Cristo Jesús en la iglesia Roca de Luz Eterna. Es un placer recibirlo. Hay gente llegando a la iglesia, gente nueva que está interesada en esta gloriosa palabra. Ojalá usted lo esté y venga a gozarse con estas verdades que usted recibe. Son verdades fuertes, pero es necesario que las sepa para que escape de horrenda condenación. Mis amados televidentes, le esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Una vez más le decimos nuestra dirección: 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Deseamos que usted ore por nosotros para que sigamos con este programa. También, si Dios le toca sembrar en este ministerio, hágalo con toda confianza al número de la cuenta que aparece en la pantalla de su televisión. Ese número, en el momento que pasamos el programa, allá aparece ese número de la cuenta bancaria del Banco de América. Ahí tenemos la cuenta para poder pagar estos programas tan lindos que transmitimos para que usted sea edificado. Por último, una vez más les deseo paz, gozo, alegría y que Dios resplandezca su rostro sobre de ustedes para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.